Bueno, pues generación encontrada. ¿Qué es una generación? Pues podemos decir que una generación simplemente es un grupo de personas que hace algo por primera vez, que está intentando hacerse un hueco en la sociedad. Y una sociedad podríamos decir que es esa gente que ya ha pasado por ahí y que, bueno, pues a los que llegan les ayuda, les recibe con indiferencia o les recibe a codazos. Es algo que siempre ha pasado y siempre pasará, es inevitable, pero a lo mejor podemos reflexionar un poco sobre cómo es esta relación, cómo unos exigen responsabilidades, otros asumen y viceversa, y cómo de alguna forma se puede intentar sacar lo mejor de esta relación para futuras generaciones. Para eso yo me voy a contar aquí 4 ejemplos de mi vida, 4 momentos en los que he tenido que, bueno, me he enfrentado a cosas que he tenido que hacer por primera vez, decisiones o algo parecido, y donde sí que ha sido especialmente notorio esta relación entre una generación que hace algo por primera vez y cómo te recibe la sociedad que te rodea. Lo primero, el primer ejemplo va a ser cuando eres adolescente y de repente te dicen que tienes que decidir qué hacer con tu vida, con 16 o 18 años. Después, cuando te das cuenta realmente de qué quieres hacer con tu vida y te das cuenta de que aquello pues, no era una decisión puntual, sino que es algo que te va a acompañar el resto de tu vida y a lo que vas a tener que dedicar mucho esfuerzo y mucha determinación. Y luego me voy a centrar en otros 2 ejemplos, que son emprender, a mí me ha tocado emprender, y por último, formar una familia, tener hijos, que también me ha tocado. Voy a hablar hasta ahí porque ya es hasta donde llego. Tengo 28 años y supongo que en algún momento pasaré por más decisiones difíciles o importantes, pero hasta ahí. Por centrarnos en el primer ejemplo. Cuando tú eres adolescente, de repente la sociedad que te rodea te dice, bueno, pues ahora tienes 16, 18 años y tienes que decidir qué hacer con tu vida. Tienes que decidir si trabajas, en qué trabajas, tienes que decidir si estudias, en qué estudias. Y bueno, se te exige eso desde la sociedad y normalmente también, y aunque parezca sorprendente, todavía se exige que eso lo hagas con un fin. Y normalmente ese fin es, haz algo que tenga salidas. ¿Vale? Algo que me parece una auténtica barbaridad, pero que se sigue escuchando. Algo que tiene salidas, para gente que estudió hace pocos años, podía ser la construcción. Si se hubieran dedicado a ello, pues hoy lo tendrían realmente difícil. Al final, yo creo firmemente que hay que dedicarse a lo que a uno le gusta, pero evidentemente no es fácil de encontrar. Si te gusta algo, tienes muchas posibilidades de ser bueno en eso, porque tienes una motivación. Y si eres bueno en algo, ya te buscarás la forma de ganarte la vida con ello, sea el campo que sea. ¿Cómo recibe esta sociedad esa primera decisión que tenemos que hacer? Evidentemente hay mucha gente que te ayuda, podemos pensar en profesores, en padres, pero también hay gente que te desanima en la decisión, que critica o juzga lo que estás haciendo. Y es un momento difícil porque realmente no nos han entrenado para tomar decisiones importantes. Nos han dado una formación, pero no se nos han exigido responsabilidades importantes ni decisiones importantes. Y además se nos exige sin tener ningún tipo de información. O sea, básicamente es un acto de fe, porque tú puedes tener una intuición de a qué quieres dedicarte, pero es difícil que con 16 o 18 años sepas exactamente qué quieres hacer en la vida. Incluso aunque quieras dedicarte a ciencia o quieras ser ingeniero, llegas a la universidad, estudias ingeniería y muchas veces te encuentras con que es muy distinto de lo que te esperabas. Entonces, en este sentido, se te pide que hagas una especie de acto de fe, una inversión a largo plazo, cuando también es algo difícil porque no tienes la experiencia para ver qué es un retorno a largo plazo. Y ahí pues, es muy importante la gente que te apoya y que te aconseja. Yo en mi caso, no tuve que hacer una decisión muy difícil, básicamente porque no tenía mucha idea de a qué quería dedicarme. Simplemente pues, me atraían las ciencias, era buen estudiante y el paso normal, pues ingeniero de teleco. En mis tiempos era un poco lo que tocaba. Era algo que más o menos me atraía, así que empecé. Y bueno, en la universidad fue un poco, pasando al siguiente ejemplo,
cuando descubrí qué era realmente lo que quería hacer. En esa situación te encuentras un poco en las mismas. Te encuentras con gente que te apoya, gente que ahora te da oportunidades, gente que te cierra las puertas. Entonces también te empiezas a dar cuenta de lo importante que es discernir a la gente que te ayuda de la gente que te da codazos. Y como me dijeron a mí una frase una vez, elegir a los compañeros de viaje, que al fin y al cabo es el único lujo que todos podemos permitirnos. Bueno, pues es una gran responsabilidad, ¿vale? Pero también es complicado. Si tú tienes claro dónde quieres ir, a qué quieres dedicarte, lo mejor es, o tu responsabilidad, es hacerlo con pasión, hacerlo con determinación, pero también puedes tener simplemente una intuición o algo que más o menos te atrae, y yo creo que en ese caso lo que hay que hacer es profundizar, porque muchas veces lo que nos falta es información. Yo en mi caso, cuando terminé segundo de carrera, tenía una cosa muy clara. Yo quería terminar la carrera lo antes posible y cogerme el empleo que tuviera el mejor sueldo, así. O sea, tal era mi determinación que incluso me puse a estudiar por la UNED Empresariales, a la vez que la ingeniería, porque yo en mi cabeza me dije, ¡guau! Esto termino con 2 carreras y el sueldo va a ser aún mayor. Esto ningún problema. Luego me di cuenta, evidentemente, lo equivocado que estaba. En tercero me ofrecieron una beca para entrar en un laboratorio y bueno, yo hasta ese momento había pasado los veranos cargando y descargando camiones, entonces pues se me hizo atractiva la idea. Además yo sí que sabía que me atraía eso de la electrónica, el cacharreo, y iba por ahí la beca. Entonces bueno, empecé la beca, pasé agosto completamente solo en el laboratorio y me di cuenta de 2 cosas. Me di cuenta de que aquello me gustaba y de que realmente me suscitaba muchísima curiosidad. O sea, pasé todo el mes rebuscando los armarios y viendo para qué servía cada cosa y cada cacharro. El año siguiente, evidentemente, me supuso un esfuerzo porque mantener este pie en lo que me gustaba, que era la investigación, supuso el compaginar clases, prácticas, investigación y, bueno, costó lo suyo, pero al final ahí terminé la carrera y fue cuando tomé la decisión de que quería dedicarme a la investigación y de qué era lo que realmente me motivaba y lo que quería hacer. Y claro, ahí también no faltó gente que criticó un poco esto, amigos que me decían que tanto cerebrito y tantos estudios para acabar de becario con un sueldo de mierda. Incluso mi abuelo me decía, qué bien que sigas en la universidad y ahora encima te dan una paguilla. Y yo, sí, bueno. Pero bueno, eso nos lleva un poco al tercer punto, que es el de emprender. Ahora, de repente, la sociedad, especialmente a los jóvenes, nos exige que emprendamos. Nos exige una responsabilidad muy grande para que creemos puestos de trabajo y demás. Y nosotros, pues, intentamos asumir esa responsabilidad. Pero creo que aquí hay un fallo y es que la sociedad tiene que asumir su propia responsabilidad ahí. Es decir, ellos no han dejado una sociedad a las generaciones nuevas que sea capaz de absorber ese empleo. Entonces sí que es cierto que la crisis ha traído algo bueno, que es que han subido los niveles de emprendimiento, pero no se puede confiar simplemente en eso. Y también hay un fallo de la sociedad, el que no se generen el número suficiente de puestos de trabajo. En esta situación, cuando yo decidí empezar mi tesis doctoral, mi tutor me lo dejó bien claro. Haz la tesis aquí, pero después tienes que salir. Aquí en la universidad ya no hay sitio. Y aquello no fue muy alentador porque, evidentemente, las salidas laborales de un doctor haciendo investigación en España pues, son muy escasas. Pero yo, pues, era lo que me gustaba y no me lo pensé. Al final, la tesis obtuvo unos buenos resultados. Hicimos un cacharro de estos de terahercios que bueno, tenía la particularidad de que generaba una señal de terahercios más de 1 millón de veces mejor que lo que había en el mercado. Entonces, pues de repente yo ahí vi la oportunidad que dije, bueno, pues si no es ahora, a ver cuándo. Y de repente cobró un poco de sentido lo de haber hecho empresariales y tal, cobró sentido. Pero de nuevo aquí te encuentras con gente que te apoya. A mí me costó muchísimo el paso de decidirte a hacer una empresa, pero afortunadamente encontré a gente que, bueno, hay quien les llama Business Angel, pero ellos fueron realmente los que me ayudaron, ¿vale? Al final es muy importante encontrar a gente que te apoye.
Pero claro, también está la otra parte, que también te encuentras con muchísimos escollos. Yo había terminado la tesis doctoral, cobraba menos de 1.000 euros, tenía una hipoteca, acababa de nacer mi primera hija y para mí la preocupación no era a ver cómo hago de bonito el business plan o a ver si me cuadran los números y tal. Para mí la preocupación simplemente era quedarme un mes sin sueldo. Y aún si me quedara sin sueldo, que no podía afrontar ni lo que es el pago de una cuota de autónomo. Y eso también es un fallo muy importante de la sociedad. El hecho de que si no tienes un apoyo económico muy fuerte, si no tienes contacto, es decir, en definitiva, si eres de clase media o baja, el escalón para emprender, ese primer paso, es realmente difícil. Y eso también es un fallo de la sociedad que tiene que asumir. Y como último ejemplo, voy a hablar un poco de esa primera vez que tienes hijos y que empiezas a tener una familia. De repente, aquí ya las exigencias de la sociedad no son tan claras, porque por una parte te exigen que seas el mejor profesionalmente en lo tuyo y por otra parte, pues bueno, parece que tienes hijos y tal, pero no sé, se infravalora bastante. Y aquí yo creo que el fallo es bastante catastrófico. Es decir, en este momento, llega este momento en el que no solo tienes una enorme responsabilidad con tu carrera profesional, con lo que dedicas y contigo mismo, sino que de repente te has convertido en esa sociedad que tiene responsabilidad sobre generaciones futuras, que está determinando cómo va a ser esa sociedad que se van a encontrar las generaciones futuras. Y es algo que se infravalora tremendamente. Se infravalora, pues, por ejemplo, con horarios que no concilian vida laboral y familiar. Si lo piensas un poco, claro, esto cuando eres padre te cambia un poco la perspectiva, pero es demencial que haya muchísima gente que no pueda dedicar ni 2 horas al día a sus hijos. Es tremendo. O sea, eso es algo que al final acabaremos pagando en las generaciones futuras. Es tremendo que, por ejemplo, una mujer embarazada o incluso en edad fértil sea un problema para una empresa y que eso no se vea como algo de una generación, algo compartido, sino como un problema que la responsabilidad se infravalora y además se deja solo a unos, que además se les exige a nivel profesional. Entonces, bueno, te das cuenta de que aquí también falla algo y de que realmente tenemos una responsabilidad en este momento muy grande, no solo con nosotros mismos, sino con las nuevas generaciones que vienen. En mi caso, y por hablar un poco de la empresa, bueno, para mí Unito somos una empresa muy joven, tenemos 1 año y medio, 2 años, y fue un verdadero hito el generar puestos de trabajo. El generar 3 puestos de trabajo para 3 doctores, 3 investigadores, para mí fue un enorme motivo de orgullo y de satisfacción. Ya sé que para muchos parecerá muy poco, pero para mí aquello fue realmente un hito. Y bueno, yo en la tesis doctoral echaba 10, 12, 14 horas en la universidad. Y en la empresa dije que eso no iba a pasar. En la empresa se echan 8 horas y os voy a decir una cosa, no he notado menos rendimiento. Es decir, cuando es imposible, totalmente imposible, que una persona trabaje 12, 14 horas todos los días con un buen rendimiento. Es imposible. Es imposible. Y además lo que estás haciendo es eliminarte tiempo para otras facetas de tu vida. O sea, 8 horas con buen rendimiento, por mucho que haya gente que diga por ahí, valen mucho más que 12 horas de presentismo o de calentar la silla, porque al final estás todo el santo día en un trabajo y dices, buah, esto ya lo haré que tengo tiempo, es total, y al final no tienes un buen rendimiento. Eso es parte un poco de la responsabilidad que nos toca. En la medida en que podamos, porque muchas veces no se puede, plantarnos frente a ese sistema establecido e intentar un poquito cambiar las cosas como podamos. En definitiva, a lo largo de las distintas etapas de la vida, pues, bueno, se nos exige una serie de responsabilidades que al final no son más que decisiones difíciles, salir de nuestra zona de confort, que es un término de estos de innovación que es con el único que me quedo yo. Es muy difícil salir de la llamada zona de confort, es tremendamente difícil. Cuando alguna vez lo has hecho, miras para atrás y es fácil hablar de ello y es fácil decir, bueno, hacerlo, que no es tan difícil, pero cuando lo haces por primera vez es tremendamente difícil.
Hay veces que te encuentras con decisiones muy difíciles y, en general, en todas estas situaciones suele haber miedo. Suele haber miedo al fracaso, suele haber miedo a equivocarte, pero realmente yo creo que lo que hay que hacer es, en cualquier caso, dar un paso adelante e intentarlo. No hay que pretender hacer grandísimos cambios en la sociedad, pero sí es cierto que si a nivel microscópico, que es tu entorno y la poca gente que tienes alrededor, y día a día intentas hacer las cosas según tus convicciones, eso al final se reflejará a nivel macroscópico. Y bueno, a lo mejor en un futuro pues nunca más se podrá hablar de generación perdida. Y eso es todo. Muchas gracias.